olvide. Bueno, ya me presentaron y yo espero la verdad que estén bien. La verdad, están pasando cosas muy chivas en la comunidad y yo creo que en este tiempo en el que estamos pasando por diferentes problemas y complicaciones, también vemos cosas de complicación. Yo creo que nosotros deberíamos de tener más cuidado de en qué o en quién nosotros estamos poniendo la esperanza para que nos saque del hueco. ¿En quién o en qué estamos poniendo esperanza para salir? Yo creo que todos estamos desesperados. Yo no sé ustedes, pero yo sí, en muchas cosas, ¿verdad? El trabajo, muchas cosas que están caídas. Podríamos perder, ¿verdad? Incluso y empezar a poner los ojos en otras cosas, ¿verdad? Que no sean las cosas adecuadas. Y si se fijan bien, normalmente muchos de nosotros tenemos a poner nuestra mirada en las personas o en las cosas, digamos, que puedan tener cierto poder para cambiar nuestras circunstancias o cosas inmediatas que están pasando alrededor de nosotros. Tendemos como la esperanza en las cosas que puedan satisfacer o que nos puedan ayudar a corto plazo. Acabamos de ver lo que ocurrió en los Estados Unidos con las elecciones presidenciales al cuerpo de Cristo, incluso que si seguimos a una persona particular, llámese un líder o un presidente o una persona, y lo apoyamos, nos va a sacar de todos los problemas. Como que tendemos a poner la mirada en alguna persona y decimos, esa es la solución para nosotros, esa es la persona que nos va a sacar del hueco. Que puede ser tan peligroso en cierta manera que algunas personas vimos cómo se dejaron influenciar, y podríamos incluirnos nosotros en la lista, ¿verdad? Se dejaron influenciar por sus emociones a tal punto que dejaron que se nublara su visión espiritual, a tal punto incluso escuchar en cierta manera la voz de Dios o la voz verdadera de Dios. Vimos cómo bastantes profetas y bastantes reconocidos se equivocaron con sus profecías o con cosas que afirmaron que venían de Dios y que decían, esto dice el Señor, y que va a quedar este y que va a quedar el otro y que ya vamos a salir de esta, y después ya vimos cómo ninguna de esas cosas, que incluso empezamos a perder de vista lo que realmente es importante. Incluso nuestras emociones a veces se revuelven con todas las cosas que pasan alrededor de nosotros y bloquean que usted y yo podamos escuchar esa voz de Dios en esa quietud que deberíamos de poder escucharla. Incluso aunque muchas, cualquier profeta el que inventó, ¿verdad? Sino muchas personas que ya tienen como sus dones probados y que ya sabemos que tienen ciertos dones, aún así, no sé, yo diría se fueron en la cáscara de banano, no pudieron escuchar la claridad de la voz de Dios. Incluso mucha gente pregunta, ¿y cómo es que Dios se equivoca? Dios no se equivoca, nos equivocamos somos nosotros, por supuesto. Como les dije, en Costa Rica pasó cosas similares. Aquí también profetizaron, hicieron un montón de cosas de quién iba a quedar de presidente, un montón de cosas. Las personas personalizaron las elecciones aquí en el país. Pusimos los ojos en diferentes personas, incluso hasta en la religión pusimos la mente o la confianza en religión. Entonces se representa en la religión, en las agendas de trabajo que ofrecían las personas, por ejemplo. A veces la emoción nos puede llevar a tomar caminos equivocados, caminos incorrectos de hacia las cosas que deberíamos de caminar, o poner los ojos en una persona como tal. En general pasa en política, por supuesto, yo sé, estoy poniendo ejemplos políticos, pero pasan montones de cosas y lo hemos visto, montones de cosas. Lo vemos, por ejemplo, en organizaciones, empresas, incluso pasa dentro de la iglesia, incluso estas cosas. Por ejemplo, se muere un líder como Steve Jobs, por ejemplo. ¿Quién no se acuerda cuando se murió Steve Jobs? Todo el mundo, ya se acabó Apple, ¿cierto o no? Todo el mundo tenía la esperanza puesta en Steve Jobs. Se murió y ahí está Apple ahora en número 1 como mejor empresa todavía en el mundo. No pasó nada. Todo el mundo pensó que iba a fracasar todo. ¿Por qué? Porque tenían la esperanza no en la organización, tenían esperanza en una persona particular. O vemos cambios en líderes religiosos en todo el mundo y creemos, ahora sí, con este nuevo líder, ahora sí van a cambiar las cosas, ahora sí va a empezar a caminar todo bien. En fin,
Cada uno de nosotros terminamos poniendo los ojos en diferentes cosas o personajes o personas. Incluso empezamos a seguirlas y apoyarlas, sin entender que son personas igual que nosotros, imperfectas, y que es muy probable que nos puedan fallar, que es muy probable que se pueden equivocar, que es muy probable que no necesariamente van a poder hacer lo que dicen que van a pensar, que no van a llenar nuestras expectativas que nosotros tenemos. De hecho, yo creo que hacer esto, de poner la mirada y de seguir personas, movimientos incluso, o cosas, realmente es un tema bastante delicado y bastante peligroso. Puede ser peligroso, y creo que es muy importante que lo tratemos. Y por eso la charla de hoy la titulé ¿Por qué seguimos a quien seguimos? Y vamos a invitar al Espíritu Santo para que nos guíe y nos lidere hoy por todo este camino, toda esta travesía de en quién estamos poniendo la mirada. ¿Por qué estamos siguiendo las cosas o las personas que estamos siguiendo? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué es lo que hay detrás? ¿Qué es lo que nos impulsa? ¿Qué es lo que nos motiva? Espíritu Santo, te pido para que muevas todo lo que esté bloqueando nuestro entendimiento hoy, Señor. Ven y llena este lugar con tu presencia, Pa. Te pido para que abras nuestro entendimiento, que abras nuestro corazón, abras nuestros oídos. Y muchas veces más decías: el que tenga oídos que oiga. Podamos esas que están registradas en tu palabra y que nos pueden ayudar a tomar decisiones hoy incluso. Ven, Espíritu Santo, lidéranos, Señor, y muéstrate a nosotros, Señor. Te pido para que solo tengamos ojos para verte a ti y seguirte a ti, Señor. Amén. Hoy vamos a estar reflexionando básicamente en 3 razones que particularmente podríamos estar siguiendo nosotros, 3 razones de por qué nosotros podríamos estar siguiendo a quienes estemos siguiendo. Y aquí quiero que usted no solo piense en Dios, quiero que piense a quien está siguiendo usted, en el cual tenemos es de estar siguiendo, por supuesto, las cosas espirituales y las cosas que son realmente importantes, pero aplica en general para casi todo lo que hagamos en nuestra vida, donde decidimos seguir a alguien o algo. Vamos a estar en el libro del Antiguo Testamento de Josué. Vamos a estar en el capítulo 24, así que si usted trae la Biblia puede sacarla y vamos a leer. Es un pasaje bastante largo, así que tenemos del 12 al 15 para no hacerlo tan largo. Y dice lo siguiente: Josué reunió a todas las tribus de Israel en Siquem. Allí convocó a todos los jefes, líderes, jueces y oficiales del pueblo. Todos se reunieron en presencia de Dios. Josué se dirigió a todo el pueblo y le exhortó. Terach y sus hijos Abraham y Nahor vivían al otro lado del río Éufrates y adoraban a otros dioses, dioses con minúscula, ¿verdad? Dioses falsos. Pero yo tomé de ese lugar a Abraham, antepasado de ustedes, lo conduje por toda la tierra de Canaán y le di una descendencia nunca vi a Esaú. Y a Esaú le entregué la serranía de Seir, en tanto que Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Tiempo después envié a Moisés y a Aarón y herí con plagas a Egipto hasta que los saqué a ustedes de ahí. Cuando saqué de este país a sus antepasados, ustedes llegaron al Mar Rojo y los egipcios los persiguieron con sus carros de guerra y su caballería. Sus antepasados, el Señor hizo que el mar cayera sobre estos y los cubriera. Ustedes fueron testigos de lo que les hice a los egipcios. Después de esto, sus antepasados vivieron en el desierto durante mucho tiempo. A ustedes les traje a la tierra de los amorreos, los que vivían al este del río Jordán. Cuando ellos les hicieron la guerra, yo los entregué en sus manos. Como los destruí para que ustedes poseyeran su tierra. Vimos en el versículo 12. No fueron ustedes quienes con sus espadas y arcos derrotaron a los 2 reyes amorreos. Fui yo quien por causa de ustedes envié tábanos para que expulsaran de la tierra a sus enemigos. A ustedes les entregué una tierra que no trabajaron y ciudades que no construyeron. Por lo tanto, ahora ustedes entréguense al Señor y sírvanle fielmente. Desháganse de los dioses. Obviamente está hablando de los dioses falsos, ¿verdad?
y que sus antepasados adoraron al otro lado del río Éufrates y en Egipto, y sirvan solo al Señor. Pero si a usted va a servir a los dioses que sus antepasados al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra ustedes ahora habitan, por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Entonces, como les dije, hoy vamos a reflexionar sobre 3 realidades que vamos a aprender de este pasaje que nos van a ayudar a entender básicamente. La razón es porque reconocemos lo que ha hecho por nosotros, sea quien sea al que usted esté siguiendo. De alguna u otra manera usted puede reconocer lo que ha hecho por usted o por nosotros. Josué 24:4 dice: Josué se erigió todo el pueblo y les exhortó, así dice el Señor Dios de Israel, hace mucho tiempo sus antepasados y evidencia. Aquí está explicándole al pueblo las cosas que Él hizo por ellos, las cosas que Él les entregó. Y ojo, que aquí Dios no está incluyendo la creación del mundo, la creación de las cosas, de la vida, todas las cosas que nos ha dado, sino está agarrando momentos políticos, sociales de las personas, guiando. Yo los estuve ayudando, pasaron por dificultades, a pesar de que pasaron por diferentes circunstancias. Pero lo más importante es que Dios deja claro aquí, no fueron ustedes, en el versículo 12, quienes con sus espadas y arcos derrotaron a los reyes amorreos. Nosotros creemos que muchas cosas las hacemos nosotros. Nosotros creemos que muchas de las cosas que nosotros tenemos, todas las cosas, es porque nosotros las hemos ganado. Son cosas que nosotros hemos adquirido. Son cosas que nos hemos ganado con nuestro esfuerzo. Y sí y no. Son cosas que nosotros hemos hecho esfuerzo, pero son cosas que Dios ha puesto en nuestras manos. Dios es el dueño de todas las cosas. Es el que nos da trabajo. Él es el que nos da en nuestras manos la capacidad para poder levantarnos, para poder caminar, para poder comer, para poder alimentarnos, etc. Y Él nos ha dado absolutamente todas las cosas. Todas las cosas que usted y yo vivimos y que tenemos es porque Dios lo ha permitido dentro de su gracia común. Incluso muchos de nosotros vivimos en lugares que no construimos. Lo mismo que dice, estamos recibiendo ya de nuestros antepasados y de otras personas que también trabajaron en lugar de nosotros o que heredamos de nuestros antepasados. Entonces vemos que en este pasaje las personas fieles del pueblo de Israel reconocían que Dios había hecho cosas maravillosas por ellos. Ellos reconocían y tenían claro su presente y en su futuro. Y ojo que muchas veces el reconocer lo que se ha hecho por nosotros, alguien que haya hecho algo por usted o por mí, puede hacer perfectamente o que influya en nuestra decisión de seguir a esa persona o poner los ojos y la mirada en esa persona. Y tenemos que tener un cierto cuidado de saber cuándo elevamos algo o a alguien a o a un nivel de idolatría. Y eso es precisamente el peligro que se nos habla en este pasaje de los dioses falsos y de las otras cosas donde las personas seguían. ¿Qué es lo que ocurría? Personas de repente oían que el Dios de la comida les daba de comer en eso. Ponían su esperanza en eso y ponían absolutamente todo el agradecimiento de corto plazo en lo que esos dioses falsos o esas cosas o esas personas podían hacer, incluso aunque fueran con poderes que no venían de Dios, incluso que fueran influencias del reino de las tinieblas. Entonces, muchas de las cosas que ocurren alrededor de nosotros, hacia un líder o hacia un movimiento, un equipo o lo que sea, y nos puede alejar del verdadero Dios. Muchas personas piensan, uy, yo apoyo a este partido político o a este líder en particular por todo lo que ha hecho por nuestro país. Yo digo miles de veces eso. Yo escucho nuestro país y han hecho esto y otro y entonces yo voto por ellos porque han hecho esto. ¿Cierto o no? La gente pone la esperanza en las cosas o en las personas por las cosas que han hecho por nosotros. Así funciona, es algo que nos puede llevar a nosotros o atraer para poner la atención en una persona o en un equipo o en una cosa. En este momento, pero hace un rato que tenían años de no ser campeones, no ponían los ojos en ellos, ¿verdad? Obviamente que
Así somos, ¿verdad? O sea, cuando nos dan algo a cambio, ponemos los ojotes en eso y nos concentramos en eso, y a veces podemos perder la mirada de las cosas importantes y de las cosas que realmente importan a largo plazo y no tanto al corto plazo. Ahora, lo que sea, ya sea para algo corto o algo largo plazo, debemos de tener cuidado, porque sabemos que tarde o temprano esa persona puede equivocarse, o esa persona puede hacer o fracasar en el proceso, a diferencia de Dios. Dios no fracasa en las cosas que hace, los humanos sí. Dios es el único en el que nosotros podemos poner la mirada sin miedo al fracaso. Es el único en el que usted y yo podemos después por nosotros y sabemos que eso se va a cumplir, independientemente de que pase cualquier cosa diferente o que pase cualquier cosa mala alrededor de nosotros. A diferencia de las personas del mundo que pueden estar hoy y mañana no estar, o pueden decir y no cumplir, o pueden hacer y después decir, ay, no hizo lo que yo quería, o no dijo lo que dijo que iba a hacer. Incluso con líderes, visualicen a lo grande, en todas las cosas. Un jefe, de repente, sobreestimar a un jefe, para pasar de la honra a un punto de idolatría. Empezar a creer que esa persona es la única que puede salvarme, que es la que, no sé, que me puede dar trabajo, la única que, no sé, tantas cosas que puede hacernos a nosotros pensar. Y creo que lo que nos pasa a muchos, las cosas de largo plazo. Ahora, ¿cómo vamos a salir del COVID? De cómo vamos a vivir en la eternidad. Muchas personas. ¿Por qué? Porque somos de vista corta. Todos los seres humanos somos de vista corta. De hecho, la palabra dice que nosotros somos tan cortos de vista que no podemos. Un presidente, un líder, cualquiera que ustedes tengan ahí en la cabeza o que estén pensando como ejemplo, es probable que puede afectar o influir en el presente de nosotros, es cierto. Un presidente o un líder puede hacer cosas que influyan y que afecten nuestro presente cercano, pero ningún ser humano tiene el poder para influenciar o nuestra eternidad futura. Ninguno. El único es Jesucristo. Es el único que, digamos, el único ser humano, el único Dios que también fue ser humano, que puede tener un impacto en nuestra vida eterna. Solo nuestro Señor Jesucristo puede cambiar nuestra eternidad. Entonces yo me pregunto, ¿a quién estamos momentos que usa Dios para impactar nuestro alrededor? Porque aquí podemos ver, en la Biblia podemos ver cómo los judíos, por ejemplo, ponían los ojos en Moisés. No sé si han leído la Biblia, pero ellos, o sea, ponían demasiado los ojos en Moisés y en todos los líderes. ¿Y qué? ¿Quiere decir que Moisés no fue una buena persona? No, no era Dios. No, Moisés fue un excelente líder, fue un excelente profeta, todo lo que ustedes quieran decir, pero no era Dios. Y vean el error que cometieron los judíos, que comparaban a veces a Jesús con Moisés. Le decían, Moisés decía no sé qué, no sé si se acuerdan, en el Nuevo Testamento. Ellos líderes, como si los líderes fueran Dios. Y los líderes no somos más que instrumentos que Dios usa para hacer su plan. Pero somos imperfectos todos, todos. No hay ningún líder que sea perfecto y que no se equivoque. En la iglesia, y aquí quiero incluir a la iglesia evangélica o la católica, cualquiera de las dos, estamos poniendo la mirada en los líderes de la iglesia, o estamos poniendo la mirada en Cristo. Un pastor en particular, o un líder, póngale de cualquier organización, póngale la firma que va a fallar, se va a equivocar tomando decisiones. Para algunos va a ser cosas buenas, para algunos va a ser cosas malas, va a ser totalmente todo una lotería, podríamos decir. No sabemos qué es lo que va a pasar. O sea, en cualquier momento cualquiera puede fallar o se puede equivocar. Ahora, ¿puede tener un líder un impacto en el crecimiento del reino de Dios? Por supuesto que sí. Por supuesto que un líder puede tener un impacto en el crecimiento del reino de Dios. De hecho, todos los cristianos tener un impacto o participar en esa obra del crecimiento del reino de Dios, porque si no, el llamado que Dios nos hizo, tal vez estos líderes supieran el llamado de Dios
Y entonces nosotros vemos para atrás a esos líderes y decimos, qué chiva, ¿verdad? Como lo hicieron. Sí, claro, porque ellos sí dijeron, sí, aquí voy, aquí me llamó el Señor y yo lo hago. Esa tal vez sea la diferencia entre un Moisés y una persona de otra de la época. Tal vez a más de uno Dios lo llamó y algunos le dijeron que no, no sabemos, ¿verdad? Lo que sabemos es lo que está escrito. La pregunta de los 10 millones es, ¿por qué estamos siguiendo a quienes estamos siguiendo? Tal vez usted y yo estamos poniendo la mirada en alguien que no tenemos que ponerla. Y creo que a nosotros se nos hace sumamente fácil olvidar nuestro pasado y cómo obtuvimos lo que nosotros tenemos. Cómo usted y yo tenemos las cosas que tenemos ahora. Se nos olvida aquí, en esto. ¿Quién hizo la vida? ¿Quién hizo todas las cosas? ¿Quién nos permite respirar? Cosas que son mucho más profundas de quién nos dio esto, nos dio el otro, temporalmente. Cosas que nos ha dado, que de hecho sin eso no movería el mundo, no caminaría ni siquiera el mundo en el que vivimos. Y de hecho olvidar eso, quiénes somos y de dónde venimos, es un problema. Y por eso es que vemos en este pasaje, les está recordando, y Aarón les recuerda a todas esas personas quién es al que están siguiendo. Hay que tomar una decisión de a quién queremos seguir. Montones de casos en familias, no sé si ustedes lo han visto, han logrado hacer proyectos impresionantes. Yo he visto familias o conozco de personajes que logran fortunas en las... No sé si lo han visto. De repente alguien hace un esfuerzo y monta algo y de repente viene el hijo o el nieto y ¡plá!, se lo trae todo lo que fue usado también y empoderado por Dios para que esa persona pudiera hacerlo. Viene una segunda persona y ¡plá!, y se lo trae para abajo. Algunas veces, creo yo, ¿verdad? Y esta es mi opinión, porque esas personas no logran embarazar a las personas con las que están continuando generacionalmente con la visión y la de lo que están haciendo. No logran pasarle el por qué lo que están haciendo. No logran transmitir el por qué esto se hace así, por qué sigo a esta persona, por qué sigo a Dios, por qué voy todos los días a la iglesia o a la misa si usted es católico, por qué sigo a esta persona. A veces comunico personalmente, que a veces me gusta analizar, incluso a veces lo he discutido con algunas personas, es que la mayoría de las personas de mi edad, ahora esto que voy a decir es mi opinión, ¿verdad? Digo, antes de que ya digan ahí que ahora las Ronald, ¿verdad? He observado que la mayoría de las personas de mi edad, los que somos hijos de los baby boomers, si ustedes, los baby boomers, no fuimos educados en los caminos de Dios, la gran mayoría. Pónganse a pensar en eso. Si ustedes hablaran con mi papá y con los hermanos de mi papá y los primos de mi papá, se van a dar cuenta que a la mayoría les enseñaron de Dios. Pero ¿qué pasó con ellos enseñando a sus hijos? Lo perdieron. Yo no fui educado en los caminos. Mis amigos no fueron educados en el camino de Dios. Y entonces yo me pregunto, ¿pero qué pasó? ¿Qué pasó con esa descendencia? ¿Qué pasó con todo lo que Dios hizo en esa generación? Ay, no quisieron pasarlo. No quisieron pasarlo o no supieron. Y gente, eso está pasando a nosotros. Nosotros tenemos que tomar las cosas que se han ganado para nosotros, las cosas que hemos recibido. Si usted está aquí y usted cree en Dios, usted tiene que valorar, y yo tengo que valorar lo que usted y yo hemos recibido de herencia. Somos hijos y herederos y coherederos del trono de Cristo. ¿Cómo no vamos a heredar algo que estamos, no en una forma tan, soy sincero, yo aprendí más de Dios en mi infancia, de mi abuelita paterna, que de mis papás? Con eso les digo todo. Y cuidado, y no me atrevería a decir que podría, más de uno de ustedes les debe haber pasado algo parecido, o por lo menos conocen a alguien que les ha pasado eso. Y saben una cosa, es súper importante cómo nosotros pasamos la misión que se nos fue otorgada por Jesucristo, por generaciones y generaciones, que las personas puedan recordar lo que Dios hizo, porque no solo porque se lo contamos,
sino porque nos vieron a nosotros viviéndolas, experimentándolas, que nos vieron a nosotros viviendo esa realidad, esa verdad. Entonces yo me pregunto, ¿qué le estamos enseñando a nuestros hijos? ¿Les estamos enseñando a trabajar, a producir? Les enseñamos prácticamente de todo, pero yo me pregunto, ¿les estamos enseñando lo más importante, que es aprender a seguir a quien verdaderamente tenemos que seguir? Tal vez más de uno le enseña más a su hijo a seguir a la liga, a esa prisa, que seguir a Jesús. Y ojo, eso va en serio. Yo conozco mucha gente que los chiquitos de bebés ya dicen liga, otros que dicen viva esa prisa y no saben quién es Dios. Oigan, eso es algo de preocuparse. Eso es algo que nosotros tenemos que decir, pero ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que estamos enseñando a las personas a seguir? ¿Qué es más importante, seguir un equipo de fútbol o seguir a Dios? Eso es algo que creo que tenemos que meditar. Vean lo que dice Proverbios 22:6. Yo estoy seguro que todo el mundo ha escuchado. Se instruye al niño en el camino correcto y aún en su no lo abandonará. Eso es así. Lo que nosotros le enseñemos a nuestros hijos es lo que ellos van a hacer en el futuro. Punto. Y así funciona. Después, si usted no discipulamos, nos instruimos a nuestros hijos en las palabras de Dios, después no nos preguntemos, pero ¿por qué andan en drogas? ¿Y por qué andan en esto? ¿Y por qué se fue por el otro camino? ¿Y por qué? Pues no los instruimos en la palabra del Señor. No les enseñamos con ejemplo de nuestra vida. Tal vez nos vieron hablando de Dios, pero no es lo mismo hablar que vivir a Dios. No es lo mismo. Les enseñamos todas las cosas que Dios ha hecho por nosotros. ¿Alguna vez usted se ha sentado con su hijo? Dios cambió mi vida. ¿Alguna vez han tenido una conversación así con sus hijos? ¿Alguna vez le han dicho, yo antes era un pecador, yo antes estuve en pecado, yo hice esto y el otro, yo era una persona que no era limpia, era sucia, era mentirosa, era esto? ¿Alguna vez han tenido una conversación con sus hijos así? Deberíamos de tener conversaciones así con nuestros hijos. Ellos deberían de saber, y ahora es así. Ah, no, ¿y por qué? Por Dios. Ah, no, yo quiero seguir a ese Dios. Van a seguir a Dios porque ven el fruto de Dios en la vida de nosotros o de alrededor de nosotros. No lo van a seguir solo porque se lo contaron en un cuento o en un libro. La Biblia puede ser un libro muy poderoso o puede ser un libro de historia, dependiendo cómo usted lo lea y cómo usted lo viva. La segunda razón es porque le tenemos esperanza. Josué 24, del 14 al 15 dice, por lo tanto, ahora ustedes entréguense al Señor y sírvanle fielmente. Desháganse de todos esos dioses, bueno, no dice todos los dioses, desháganse de los dioses que sus antepasados adoraron al otro lado del río Éufrates. Eso es como deshágase de toda esa cochinada, ¿verdad? Prácticamente. Todas esas cosas donde la cabeza, donde pone la mirada, todas esas cosas donde usted dice, ay, sí, voy a poner esto aquí para que se multiplique porque dicen que no sé qué en enero y da dinero y no sé qué, y todas esas cosas que de verdad la gente sigue, o sea, de verdad, o que seguimos a veces. Santa Lucía en enero para que no traigan algo así era, imagínense, orándole a alguien como si fuera que de verdad esa persona va a multiplicar la plata, por favor, no, y yo sé que da risa, pero es que no, y creemos que ya, que es como magia, que es como echarle monedas a un chancho y de repente va a explotar el chancho, y no funciona así. Pero si ustedes, dice el pasaje, les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quienes van a servir. Tenemos que elegir a quienes vamos a servir. ¡Viva la liga! Al que es liguista sí está bien, pero no adora. Malo ser liguista y tener pasión y tener cosas chivas a qué hacer y todo, porque es chiva, todo eso, y es lindísimo. Pero no es lo más importante. No es lo más importante en nuestra vida. Lo más importante en nuestra vida no es lo que nos genere gozo rápido, no es lo que nos genera gozo o alegría momentánea, es lo que nos que genera gozo eterno y espirituales que vienen de Dios. Josué dice, por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Entonces yo creo que todos sabemos que normalmente al menos, por lo menos los ticos, yo no sé, tal vez aquí no todo el mundo sea tico, pero yo sé que al menos los ticos nos encantan las cosas regaladas. ¿Cierto o no? Tan así que uno va a los lugares y dice, me regala esto, me regala no sé qué, y ni siquiera lo está pidiendo, lo está comprando, pero uno dice, me lo regala, porque estamos
ya queremos todo regalado. O sea, queremos ya todo, que nos lo den ya. Así somos los ticos, aunque nos dé risa. Más de un extranjero debe estar diciendo, ja, 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 qué bueno. Ponemos nuestra esperanza porque queremos todo ya, queremos todo que pase rápido. Porque ponemos la fe en muchas cosas o personas que ni siquiera tienen nada que ver con el Dios verdadero. ¿Saben que el jugo de uva quita el cáncer? Y todo el mundo el lunes tomando jugo, comprando el chunche ese. De ir a la fuente de vida, que es Jesucristo. Y ahora no digo que Dios no haga cosas impresionantes como existen en el mundo, pero lo que quiero que vean es cómo idolatramos todos ese tipo de cosas. Empezamos todos ahí a meditar y a hacer cosas. De repente, tan así que empezamos a inventar el yoga cristiano. Empezamos a decir que es que el yoga es cristiano. Es cristiano porque lo hacemos los cristianos, donde no existe el yoga cristiano. Eso no existe. De hecho, eso se llama sincretismo. El yoga es algo que está profundizado en el hinduismo. No existe el yoga cristiano, no va a existir nunca, aunque lo hagan solo cristianos. Poner nuestros ojos en cosas, si es bueno o si no es bueno, si es un Dios falso o no es un Dios falso, lo que hay detrás. Ser súper estudioso para entender. Y ojalá de verdad podamos ver eso pasarse de generaciones en generaciones. Yo sueño con ver a los chiquitos de aquí de 2 años, de 3 años, de 5 años, cuando estemos de 80, si Dios nos da la bendición de llegar a esa edad, ¿verdad? De poder ver a esos chiquitos enamorados de Dios, no yendo a la iglesia por ir a la iglesia. Eso sería el peor fracaso que podemos nosotros como líderes en esta comunidad, por lo menos, experimentar. Ver que vengan así, como a un club social, o que vengan solo a visitar ahí aburridos y que se bostezando ahí en las clases. Eso sería lo peor que nos puede pasar. Veamos lo que clamaron con el corazón los que sí conocían a Dios. Josué 24, del 16 al 18. Eso está después del pasaje que leímos. Dice, el pueblo respondió, eso no pasará jamás, pero jamás. Nosotros no abandonaremos al Señor por servir a otros dioses. El Señor nuestro Dios es quien nos sacó a nosotros y a nuestros antepasados del país de Egipto, aquella tierra de servidumbre. Él fue quien hizo aquellas grandes señales ante nuestros ojos. Nos protegió durante todo nuestro peregrinaje por el desierto y cuando pasamos entre tantas naciones. El Señor expulsó a todas las que vivían en este país, incluso a los amorreos. Por esa razón nosotros también serviremos al Señor. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Dios. Ellos sabían quién era el Dios, ellos lo conocían. No solo habían escuchado de Él en un libro de historia, no, ellos sabían, lo conocían. Ellos podían dar fe de que ese Dios era verdadero, de que era real. Y vemos en esta generación tenía demasiado claro a quién querían seguir y por qué estaban siguiendo a quien estaban tomando la decisión de seguir. Pero yo me pregunto, como les decía hace un rato, ¿y su descendencia? ¿Lograron pasar ese mismo anhelo a sus hijos y a los hijos de sus hijos? Probablemente esto duró un tiempo, hasta que esta generación no pudo pasar la visión y la misión a las generaciones que siguieron. Y aquí es donde yo quiero que reflexionemos nosotros qué queremos hacer. Porque está en nosotros cómo hacemos iglesia, está en nosotros cómo hacemos comunidad. Si copiamos la mayoría de las comunidades, probablemente no nos va a ir bien. Y no es criticando, es porque se ve el fruto alrededor de nosotros. Es una tristeza, ojalá pudiéramos decir copiemos a todas las comunidades, pero no, es que no se ve el fruto en las comunidades. Y eso es un fracaso de nosotros como cristianos, y me incluyo, nos incluimos todos. Somos un solo cuerpo, y es un solo cuerpo que está dormido, un solo cuerpo que ha dejado de seguir al Dios verdadero de la forma con pasión, con amor, sin ninguna barrera. Queremos que nuestros hijos sigan a dioses falsos y están dando vueltas en el desierto 40 años hasta que les caiga la peseta, como a mí, que hasta los 30 y resto años me cayó la peseta. Yo no quiero eso para mis hijos. Yo quiero que mis hijos nazcan de una vez con la peseta caída, como dicen, o sea, que ya les haya caído la peseta desde el inicio.
¿O queremos que se enfoquen en ese Dios verdadero, en el Dios real, en el único Dios verdadero, en el alfa y en el omega, el primero y en el último, en el buen pastor, en el único Dios? Enseñémosles a seguir al que vale la pena seguir. Eso hay que enseñarlo. Eso se aprende, eso se discipula. Jesús nos dijo: vayan por todas las naciones y enseñándoles a obedecer lo que yo les he enseñado. No es solo contarles la historia de Dios, no, es enseñarles a obedecer. Enseñarles a obedecer con pasión, genuinamente, porque lo creen, no porque lo oyeron, no, porque lo vivieron y lo experimentaron. Tenemos que hacerlo con nuestra forma de vida. Es un ejemplo de vida, con nuestro ejemplo. Que ellos puedan ver que no seguimos a un Dios de un libro, que estamos siguiendo a un Dios vivo, a un Dios que está sentado a la par del trono de Dios, que seguimos a un Dios verdadero, que seguimos a Jesucristo, que seguimos a un Dios que se hizo hombre, que existió, que está en los libros de historia. Ningún otro Dios de ninguna religión ha existido históricamente. Ninguno está escrito, comprobado que haya vivido aquí en la tierra como Jesucristo. Ninguno. Entiendan, ninguno. No hay otro Dios de ninguna otra religión que está demostrado que haya vivido, que haya muerto, que haya resucitado. Y no por la Biblia, por escritos de filósofos, por escritos de historiadores, por escritos, por todos los escritos, aparte de la Biblia, ¿verdad? Digo, o sea, está comprobado en la historia que Jesucristo vivió, murió, hizo milagros, resucitó. O sea, es un personaje realmente estudiado por la historia. Nadie le puede decir a ustedes que no existió Jesús. ¿Cómo que no? Por favor, no existió Jesús. Es la persona más estudiada, por si no sabían. Es la persona más estudiada en el mundo. Y de la persona que más pruebas hay de que existió, por diferentes fuentes. Imagínense. O sea, no estamos siguiendo un tal cual ahí, no es que estamos siguiendo ahí el cuento de hadas de Harry Potter y no sé qué, no, estamos siguiendo a un Dios verdadero. Estamos siguiendo a una persona, a un Dios que se hizo hombre, que vino por usted y por mí, que pagó por nuestros pecados, que resucitó entre los muertos y que comprobó su vida viviendo en ejemplo y que demostró por el fruto de las cosas que hizo que Él era Dios. No es un cualquier persona. El mismo anhelo que tenemos hoy de seguir a Dios es de pasarlo a quienes están debajo de nosotros. Y aquí no estoy hablando solo de hijos, estoy hablando de amigos, estoy hablando de discípulos, estoy hablando de personas a las que queremos y amamos a nuestro alrededor. Nuestro anhelo no solo debe ser conocer a Dios y vivirlo, sino que todo el mundo le conozca. Las personas que son amigas de nosotros conocen a Dios. ¿O nos da vergüenza hablarles de Dios? ¿Conocen a Dios las personas con las que yo hablo todo el día? ¿O nunca le he hablado que soy cristiano? Y nunca le he dicho, nunca le he hablado que soy cristiano. Y nunca le he dicho lo que Dios ha hecho por mí. Digo, esas son cosas que tenemos que empezar a decir, pero ¿dónde he estado viviendo yo? Y si es el caso suyo o el mío, que pues, por lo menos en el mío sí es, yo no soy el suyo, pero yo sí tengo mucho que decir. Pucha, me hace falta mucho como despabilarme, me falta mucho como empezar a moverme, si realmente me interesan esas personas, ¿verdad? Como digo que me interesan, ¿verdad? Vean cómo termina Pablo en Efesios 1 del 17 al 21. Esta es una oración que no solo Pablo pide, sino yo pido para todos nosotros y para todo el cuerpo de Cristo. Dice: pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que le conozcan mejor. Pido también que se les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó entre los muertos y lo sentó a la derecha de las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino en el venidero. No hay nombre más grande que el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y yo no sé a quién estamos siguiendo nosotros,
Yo no puedo saber ni puedo tomar la decisión por usted a quién usted quiere seguir. Lo que sí sé es que estamos llamados a seguir a Jesús. Lo que sí sé es que estamos llamados a seguir a un Dios que existe, a un Dios verdadero, a un Dios real, no un Dios de libros, ni de cuentos, ni de historias, un Dios real, verdadero, que está vivo, un Dios con el que podemos convivir, con el que podemos experimentar, podemos hablar, podemos tener una relación personal, no solo por lo que Él hizo por nosotros, claro, también podemos poner la fe en Él porque por lo que Él hizo, por supuesto, por lo que hizo por nosotros, por el mundo entero, el darnos vida, nos rescató del pecado, por lo que está haciendo, por lo que va a hacer y por lo que va a terminar de restaurar en todo el mundo caído y donde estamos viviendo. Pero sino también porque podemos realmente confiar en Él, podemos poner la esperanza en Él, porque sabemos que si ponemos la esperanza en Él, no nos va a defraudar. Podemos confiar en Él porque Él no miente, porque en verdad le conocemos, porque tenemos una relación con Él, porque lo podemos sentir. Si usted no lo puede ver, cierto, no podemos ver a Dios, pero lo podemos sentir, lo podemos vivir, lo podemos experimentar, lo podemos vivir. Él es el primero y el último. Todo lo bueno y todo lo que existe fue hecho por Él, dice la palabra. Así que dejemos de enfocarnos en las cosas y en las personas del mundo en especial, que solo pueden llenar nuestras expectativas en una forma temporal, en una forma a corto plazo, o que incluso pueden desanimarnos y alejarnos de la verdad. ¿Qué les parece si empezamos a poner nuestra mirada en Cristo, nuestra mirada en Jesús, en el único que no nos va a defraudar, el único que nunca falla? Sigámoslo por quién es Él, sigámoslo por lo que Él ha hecho, por quién es Él, sigámoslo porque sabemos perfectamente a quién es, a quien verdaderamente estamos siguiendo, al único Dios verdadero. Vamos a ponernos todos de pie y vamos a invitar al Espíritu Santo para que nos guíe, para que nos hable, para que despierte en nosotros también ese hambre de verdad seguirlo con pasión. Ven, Espíritu de Dios, llena este lugar, Señor, con tu presencia. Señor, tú eres un Dios que no podemos ver, sentir. Eres un Dios al que el mismo Espíritu Santo nos puede hacer saber que existes dentro de nosotros. Eres un Dios que nos confirma a cada uno de nosotros que somos hijos tuyos. No eres un Dios de libros nada más. No eres un Dios de historias. Eres un Dios que está en la historia, está en los libros, está en la Biblia, está en las Sagradas Escrituras, está impregnado en el mundo. Oh Señor, yo te pido para que te reveles a cada una de las personas que no conocen de ti, Jesús. Nombre sobre todo nombre, Rey de reyes, Señor de señores. El único Dios que cambió calendarios, el único Dios que no se ha podido probar que no es cierto, que no existe. El único Dios que ha sido estudiado por ateos, por creyentes, cantidad de personas, y entre más le estudian, más le conocen. Entre más le estudian, más se encuentran con el Dios verdadero. Qué chiva saber que han habido personas ateas que te han empezado a estudiar y de repente se terminan dando cuenta que eres real y verdadero. Wow, qué chuzo. El más estudiado. Ven, Espíritu Santo. Señor, te pido que te nos reveles a cada uno de nosotros, Señor. Si hay alguien aquí que no le ha dado la oportunidad al Señor,
de entrar a su vida, de conocerle, de sentirlo, de tener una relación con Él, de servirle por pasión, por amor, no por obligación ni por lo que dicen los demás. No tenga miedo de hacerlo hoy. Si alguno de nosotros no ha puesto la esperanza en Cristo, hoy es el mejor día para decirle: aquí estoy, Señor. Aquí estoy. Yo quiero seguirte, yo quiero conocerte. Yo les puedo dar fe que esa ha sido la mejor decisión que yo he tomado en mi vida, el haberle dicho sí a Jesús. Somos imperfectos demasiado. Nos equivocamos demasiado. Pecamos demasiado. Pero nuestra vida fue un antes y un después de Cristo. Ya no vivimos para el pecado. Ya no vivimos para el error. Ya no vivimos para el mundo. Ahora vivimos para Cristo, con todas nuestras imperfecciones. Ahí donde usted está, si usted hoy quiere entregarle su vida a Cristo y confiar plenamente en Él, reconocer lo que Él ha hecho por usted y por mí, poner la esperanza en Él, ahí donde usted está, simplemente hable con Él. Dígale: aquí estoy. Él está llamando. Y no es casualidad que usted esté escuchando este mensaje, no es casualidad que usted esté aquí hoy. El Señor está tocando, está llamando. Y la palabra dice que sus ovejas escuchan su voz y le siguen. ¿A quién han estado siguiendo? ¿A quiénes hemos estado siguiendo? Yo hoy quiero seguir al Señor. Hoy, mañana y por siempre. Si alguno siente que ha estado poniendo la mirada en alguien del mundo, no tenga miedo. Y hoy es el mejor día también para arrepentirse y saber de que las esperanzas las estamos poniendo en algo que no es correcto. Incluso, Señor, yo te pido perdón por todas las veces que yo he puesto la esperanza en alguien, creyendo que esa persona puede rescatarnos, salvarnos y hacer cosas más grandes que las que tú puedes hacer, Señor. Si hay alguien que le ha pasado eso igual que yo, ahí donde usted está, simplemente dígale al Señor: Señor, yo me arrepiento de eso, ya no quiero seguir poniendo la fe y la mirada en dioses falsos, en esperanzas falsas. Y yo quiero poner la mirada en ti, Señor, en lo único que permanecerá por siempre, lo único que no depende de la bolsa de valores, lo único que no depende de cantidad de economía, lo único que no depende de nada de las cosas del mundo, el único que va a ser el mismo y siempre y por los siglos, el único que no cambia. En ese es el que queremos poner la mirada, Jesucristo.